Egun on guztioi, eta eskerrik asko gaurko ezohiko bilkura honetara etortzearren. Hoy celebramos sesión plenaria extraordinaria para la aprobación de presupuestos municipales y creación de 2 puestos de agente de la Policía Local. Son 2 puntos que ya se trataron en el Pleno del 22 de marzo de 2018. Y damos comienzo a la sesión. Primero, excusar la asistencia del concejal Imanol Ardines. Y como primer orden del punto del día, tenemos la aprobación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2018, junto con la plantilla orgánica. Y por hacer un pequeño resumen de la situación actual, después del 22 de marzo, donde queda el presupuesto encima de la mesa, se plantea desde el equipo de Gobierno un nuevo calendario, un nuevo cronograma para traer a aprobación este presupuesto. El presupuesto que se trae es el mismo, exactamente igual. Ya se habló entonces, se hizo una descripción somera de las partidas, tanto de ingresos como de gastos, así como de las modificaciones de crédito futuras que tiene previsto llevar a votación el equipo de Gobierno. Se habló entonces de subvenciones solicitadas, se habló de, el capítulo de ingresos, se hizo un resumen de algunos de los ahorros vinculados sobre todo al capítulo 2 que se están llevando a cabo. En el capítulo de gastos se habló también de las previsiones que hay en cuanto a estudios y trabajos técnicos, diferentes inversiones en instalaciones deportivas, en viales, etcétera, etcétera. Y tras el pleno del 22 quedó el presupuesto encima de la mesa, como ya he dicho. El 26 se manda ese nuevo cronograma. El 3 de abril celebramos una reunión entre los 3 grupos explicando básicamente el cronograma. En este interín, el PNV ya había presentado enmiendas, aunque el 23 presentó el último de los escritos relacionados con las enmiendas, y el Grupo Independiente también ha presentado enmiendas. A los 2 grupos tenemos que agradecer este hecho. Intervención ha informado dichas enmiendas, las de los 2 grupos. El 9 de abril celebramos la comisión informativa extraordinaria relacionada con este pleno, donde se trataron estos 2 temas. Y, por parte del equipo Gobierno, a las enmiendas presentadas se han presentado contrapropuestas explicadas y razonadas con la intención de llegar a acuerdos con el resto de grupos a la hora de trabajar sus enmiendas, y estas han sido rechazadas en su totalidad. Siguiendo el precedente del año pasado en cuanto a la votación y tramitación de las enmiendas y el presupuesto, el año pasado dimos la palabra al Grupo Independiente, luego se votaron sus enmiendas, y ese es el protocolo que vamos a llevar hoy también. Luego daremos la palabra al PNV, se votarán sus enmiendas. Las enmiendas que salgan aprobadas se incorporarán al presupuesto, y ese presupuesto hay que votarlo. Ese es el procedimiento que llevaremos a cabo. Yo no sé si hay alguna cuestión. Si no, me gustaría dar la palabra al Grupo Independiente, en caso de que la queráis. Egunon, no sé si te he entendido bien. ¿Cómo vamos a votar las enmiendas? Las ¿En enmiendas, bloque o una por una? Es que las enmiendas han sido un bloque. Vale, bien. Tenemos el precedente del año pasado, precisamente, que presentasteis 2 enmiendas. Sí. Quiero recordar una de 50.000 y 49.000, Sí. y se votaron así, además. Pero las enmiendas que se han presentado esta vez, entendemos que son un bloque. Bueno, llegados a ese punto, se votan las enmiendas y con la misma se ratifica de nuevo se vota ese presupuesto con esas enmiendas. Se votan las enmiendas y luego las enmiendas que salgan que salgan aprobadas se incorporarían al presupuesto. Hay que votar el presupuesto enmendado. Eso es. Y después las otras enmiendas exactamente igual. El año pasado se votaron primero las enmiendas y luego se vota el presupuesto enmendado. Vale. Egunon, una duda, alcalde. Me ha parecido entenderte que primero vas a dar la palabra al Grupo Independiente y después al PNV. ¿Por algún motivo ese orden? No, el año pasado se estableció así.
se consideró pues igual el partido que menos votos tenía, poder dar la palabra a ellos para que explicaran su proceder, bueno, lo que tengan que explicar, y ese es el criterio establecido. Bueno, pues nosotros te vamos a solicitar, con todo el respeto al Grupo Independiente, que pudiéramos intervenir en primer orden, no por nada, luego ya será criterio tuyo como lo decidas. Primero, porque cronológicamente fueron las primeras enmiendas que se sometieron a registro y a criterio de intervención, por un criterio cronológico de prioridad, y en segundo lugar, bueno, pues porque quizá como fuerza más votada podría correspondernos, pero tú decidirás. Sigo manteniendo la propuesta del año pasado, porque si no, aquí empezamos a marear la perdiz, de si tienen que ser unos u otros. El año pasado se estableció así. Este año se ha explicado ya en 2 comisiones cuál iba a ser el proceder y seguimos manteniendo ese proceder, Elisabeth. No sé si el orden de los factores alterará el producto, pero creo que tenemos que ser coherentes con lo que hicimos el año pasado, y este año intentamos ser igual de coherentes, y así se os ha explicado en el email que se os transmitió en el día de ayer. Sí, quería referirme, si me permites, a ese correo electrónico. Primero, agradecerte que nos haya respondido. Segundo, por algún motivo técnico, a pesar de que parece que fue enviado a primera hora de la mañana, nosotros lo recibimos muy tarde, bien entrada la noche. Por eso te lo hemos contestado esta mañana. También aclararte que parece que no se interpretó bien nuestro escrito. El escrito que presentamos anteayer no pedíamos que se nos aclare qué normativa es de aplicación al cronograma, obviamente, sino una aclaración, porque siempre es una cuestión que ha venido quedando en el aire, a pesar de que para ti parece estar muy clara, cuál es la forma de votación de enmiendas. Nosotros compartíamos esa preocupación y creo que la compartíamos con el Grupo Independiente y lo pusimos de manifiesto también en la última comisión que hemos tenido, me parece que fue el 14 de marzo, la última del primer cronograma, para entendernos. Entonces, bueno, no queríamos que se nos explique la normativa del calendario, por supuesto. Bien, ahí nos explicas que, en definitiva, es la alcaldía el que determina la forma de votar. Ya has explicado a preguntas del Grupo Independiente cómo has decidido el orden. Bueno, no entender ninguna motivación, más que se hizo el año pasado. Bueno, pues es tu criterio, nada más, es que ricasco. No tenemos ningún problema si puede haber un intercambio de voluntades a la hora de establecer esto. Nosotros no intervenimos ahí, lo que queremos marcar es un protocolo, porque estamos viendo que, a pesar de mandar cronogramas, a pesar de explicar las cosas, pues bueno, no sé si precisamente, como dices en tu correo, interpretamos incorrectamente. Estamos intentando marcar un orden y que ese orden se mantenga. Nosotros, desde luego, teníamos previsto, pensábamos que tenía que ser así. Simplemente que, como grupo mayoritario de la oposición en todos los sitios son los que empiezan, el año pasado se dio ese caso porque fuimos los que presentamos primero las enmiendas. En este caso no hemos presentado las enmiendas. Pero vamos, quiero decirte que no tenemos ningún problema, pero nosotros consideramos que EAJ-PNV es el primero que tiene que empezar. Por esa consideración de ser mayoritario, en oposición, nada más. Si a vosotros se os da la palabra y queréis cedérsela con la intención de que comience, no tenemos ningún problema. Vale. Pero no hubo el año pasado un criterio de fuerza porque el PNV fuera la más votada. Se os dio a vosotros la palabra. Sí, pero por el argumento de que habíamos presentado nosotros, y nosotros sí teníamos informe y ellos no. Sinceramente, me vuelve a fallar la memoria y no recuerdo ese argumento. Vale, de verdad te lo digo. Pues creo que os ceden la palabra. Es que ricasco, Kelche, y a ti también, alcalde. Bueno, pues efectivamente ya has hecho un pequeño resumen de dónde nos quedamos el otro día, con el presupuesto sobre la mesa. ¿Con qué intención hizo este grupo esta propuesta? Pues con la intención de que saliera o Plentzia pudiera disfrutar de un presupuesto mejorado, enmendado, negociado, en la medida de lo posible por los 3 grupos políticos. Ese fue el objetivo de que quedara sobre la mesa. Bien, si me permites, alcalde, sí me gustaría que, como no llegamos a exponer en el pleno pasado en qué consistían nuestras enmiendas, sí me gustaría hacerlo, si me lo permites, de un modo somero. Es que ricasco. Resumir un poco dónde pretendemos incidir. Bien, en las enmiendas que presentamos, y en concreto me estoy refiriendo a las de Parcatu, de 23 de marzo del 18, porque las previas que presentamos ya quedó aquí expuesto que no tuvieron el visto bueno de intervención. Las de 23 de marzo del 18, presentadas por registro, sí lo han obtenido, y
a JPNV lo que sí queremos dejar claro es que nuestras enmiendas tienen un enfoque que va a los siguientes apartados y que pretende incidir en los siguientes términos. En primer lugar, hemos tenido claro o hemos procurado, y así os lo trasladamos a vosotros en la última reunión que tuvimos el 9 de abril, que no hemos pretendido bajo ningún concepto tocar aquello que pudiera afectar a lo que vosotros llamáis tejido asociativo o a las subvenciones, y así hemos procurado respetarlo. Bien. Partiendo de esa base, lo que hemos propuesto a través de nuestras enmiendas, primero, incidir en materia de ingresos. Sabéis que lo que os exigíamos a través de las enmiendas, pretender, era incrementar ciertas partidas de los gastos. Nos parecía que el Ayuntamiento está en disposición, eso sí, con un esfuerzo de hacer un incremento de recaudación que nos dotara de mayores ingresos con los que afrontar después ciertas inversiones, ¿verdad? Ahí hacíamos incidencia en que entendíamos que se podía aspirar a un poco más en materia recaudatoria en los conceptos de entrada de vehículos y reserva de aparcamientos, en los derechos funerarios, cosa que tú nos apreciaste el otro día, en los ingresos directos por aparcamientos municipales, también en el servicio de recaudación de multas y en las concesiones administrativas que tiene el Ayuntamiento en los parkings de Caminís y Asurte y Ondo. Esto nos llevaba a hacer, no haré enmienda por enmienda por no ser quizá excesivamente largo, pero nos llevaba a sumar una partida de 70.000 euros a lo que es el apartado de ingresos. Bien, después nuestro foco se ponía en el apartado o en el presupuesto de gastos, intentando ajustar algunos de ellos, y todo esto nos permitía volcar a lo que nosotros llamamos las inversiones, que sobre ellas queremos llamar la atención sobre las siguientes, porque en algunas coincidíamos con el proyecto presupuestario que vosotros presentáis, pero en otras que nos parecen importantes, pues pretendíamos volcar el dinero a algunas que nos parecen de relevancia para el conjunto del pueblo. Bien, ¿cuáles son? Bien, las materias en las que incidimos, en primer lugar, nosotros hemos propuesto o proponemos una enmienda o una modificación presupuestaria para que nuestro presupuesto de este ejercicio presupuestario contemple una partida de 70.000 euros para el transporte a barrios. Un transporte a los diferentes barrios del pueblo, por mencionar Isusquiza, Sarachagas o Gatzamiñe, que pueda acercar estos barrios ¿a dónde? A conectarlo al metro. Bien, no sabemos todavía por qué medio, cuál será el más adecuado, habrá que estudiarlo, habrá que valorarlo con vecinos y afectados, con empresas que se dediquen al sector, pero sí nos parece importante reservar una partida de ese importe a este tema, por el alcance que puede tener, como decimos, para los vecinos que viven en las zonas más alejadas y peor comunicadas del pueblo. En segundo lugar, también nos parece importante incidir en que la Oficina de Turismo vaya al presupuesto de este año. Ya creasteis una partida que después vaciasteis por los motivos que tú explicaste, pero nos parece importante que la Oficina de Turismo se vuelque de nuevo con los 76.000 euros inicialmente presupuestados para que Plentzia empiece a crecer y a poner el foco de verdad en un turismo de calidad. Si no empezamos a tomar medidas que se vean en la calle, nunca terminaremos de avanzar. Puede ser solamente un primer hito, un primer paso, pero nos parece importante por lo que comporta de novedad y por los movimientos que supone de ahorro por la salida de los jubilados de su local y el pase al local que está enfrente de turismo. Bien, en tercer lugar, pretendemos también volcar los dineros que son producto de nuestras enmiendas a la inversión en edificios municipales. Iría la partida, entendemos, salvo que intervención entienda que tiene mejor encaje en otra, de casa consistorial y otros edificios municipales. Sobre todo estamos pensando, como ya dijimos o dejamos caer en el pleno pasado, en una reordenación del SAC, del Servicio de Atención a la Ciudadanía. Cuando hablamos del SAC nos referimos a los 2 puestos de atención al público que están a la entrada del Ayuntamiento. Nos parece que después de 3 años de mandato sería hora ya de que las empleadas pudieran prestar el servicio en mejores condiciones y la ciudadanía será atendida también con mayor agilidad y en mejor manera. Para eso hemos dotado a esta partida de 17.000 euros. Hay otra partida que a nosotros nos parece importante, no le hemos podido dotar de las cuentas que hemos hecho de una gran cuantía económica, pero sí tiene gran relevancia. A nivel social, ¿cuál es? Pues aquella de 6.934 euros por la que pretendemos poner el acento en la prevención de la violencia y de las drogodependencias. Esta partida, salvo que tenga mejor criterio de intervención, entendemos que debería ser objeto de nueva creación, puesto que como tal no se especifica en el presupuesto o no se contempla. También en el apartado que llamamos nosotros inversiones, al hacer las enmiendas, hemos dispuesto
una partida de reparación de baches y aceras que pudieran estar en un estado más peligroso, más deteriorado, para reparación, pintura y señalítica, que dotábamos de 30.000 euros y que iría a la partida de mantenimiento y vías públicas o aquella que intervención considere más adecuada. Y, por último, por destacar solo 6 de las que hemos planteado, el refuerzo para la Policía Municipal y la equipación de la Policía Municipal, que en principio hemos dotado con 13.800 euros, que podría incardinarse en las partidas de seguridad y orden público, bien en la que hace referencia al vestuario de la Policía Municipal o al material de seguridad ciudadana, donde intervención considerará más oportuno. Bien, respecto a las enmiendas, alcalde, de esta fecha, de 23 de marzo del 18, sí queremos deciros que vamos a introducir un pequeño ajuste que no altera nuestro modo de ver en absoluto lo que ya os habíamos planteado por escrito. Y nos referimos a lo siguiente, y además te vamos a explicar por qué lo hacemos. En el apartado de gastos, en el presupuesto de gastos, si tenéis a la vista el documento que nosotros presentamos de gastos y empezamos por la zona inferior, en la partida de hogar de jubilado y gastos de mantenimiento, que estaba dotada por vuestra parte de 23.000 euros, nosotros pretendíamos una rebaja de 12.000. Sin embargo, a la vista del criterio que ha tenido intervención, nos parece más prudente mantener esta partida en 23.000 euros, porque habida cuenta que si el presupuesto se aprobara y la Oficina de Turismo saliera adelante, es muy previsible que no lo pudiera hacer con un carácter inmediato. Por tanto, en previsión de no dejar vacío o de que luego pudiera no haber, para que no hubiera problemas para dotar de gastos de mantenimiento al hogar del jubilado, nos parece oportuno atender a ese criterio de prudencia e intervención y mantenerlo. Bien, esto nos llevaría a que los 12.000 euros que restábamos de esa partida deberían, a su vez, para cumplir el equilibrio, llevar o tener reflejo a otra parte de nuestras enmiendas. Bien, pues donde lo llevamos sería a una de las últimas partidas que me he referido de inversiones, que es la de reparación de baches y aceras más peligrosos, pinturas y señales, que inicialmente dotábamos de 30.000 euros, pero de la que detraeríamos esos 12.000 euros que imputábamos al hogar del jubilado y que, por tanto, esa parte de inversión nuestra quedaría reducida a 18.000 euros. Ese sería el único ajuste o matiz que introducimos, como te digo, atendiendo a los criterios de prudencia de intervención que nos parecieron, pues, para tener en cuenta. Y esto sería un poco el grueso de las enmiendas o de las inversiones que queremos realizar a través de las enmiendas presentadas por EAJ-PNV. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elisabete. Yo tendría que hacer una consulta porque se modifica la enmienda original y aunque a la vista está que el resultado final no se modifica, entiendo que Intervención tendría que emitir un informe al respecto, porque hay una modificación en la enmienda sobre la que informó Intervención. Yo diría que el resultado final no cambia, pero yo no soy quien tiene que emitir ese informe y me parece prudente que, si las enmiendas se aprueban, posteriormente Intervención emita un informe. Bien. En la reunión que tuvimos el 9 de abril, tras la comisión, os presentamos la contrapropuesta a la enmienda presentada por EAJ-PNV. Os explicamos en qué partidas estamos de acuerdo en su totalidad, en cuál parcialmente. En el capítulo de ingresos que has explicado, os dijimos que siempre hemos jugado con un criterio de prudencia y, visto el informe de Intervención, además, nos hace ratificarnos en ello de que se intentan conseguir unos ingresos que, con todo el respeto lo digo, lo consideramos pues de dudosa realización. Ya os lo dije en la reunión, os lo digo ahora y lo trato con total respeto. Y por eso, frente a los 70.000 euros que conseguía EAJ-PNV, nosotros proponíamos un incremento de 10.000 euros en esos ingresos. Respecto al presupuesto de gastos, y en la contrapropuesta que os presentamos os fuimos explicando partida a partida en qué consistían los criterios del equipo de Gobierno a la hora de contrarrestar o contraofertar vuestra propuesta. Había algunas de las partidas que estaban comprometidas y eso es muy difícil cambiarlo, variarlo. Va a salir una licitación con un precio de salida de 35.000 y una licitación es pública y nosotros no podemos manejar los precios según nuestro criterio, por eso es muy difícil plantear
una negociación, como plantea EAJ-PNV en ese caso, este es un caso concreto, para conseguir una rebaja de 5.000 euros. ¿Por qué? Porque esto es, al final, un concurso, una licitación y es una mesa, la mesa donde se licita, la que con unos resultados, que son las que las empresas oferten, saldrá esa oferta económica. Claro, si nosotros prevemos 30.000 euros y luego la oferta ganadora es de 34.000, pues ahí pinchamos 4.000 euros. Entonces, hay una serie de partidas en las que es muy difícil modificar porque ya hay una serie de compromisos adquiridos. Respecto a dónde queréis llevar ese dinero, ese montante de 208.000 euros que EAJ-PNV proponía, os pasamos cuál era el criterio del equipo de Gobierno. Y el equipo de Gobierno lo que le plantea el 9 de abril a EAJ-PNV es aceptar todas las propuestas con dos matices. Una, que la nueva oficina de turismo, de la cual tenemos un compromiso absoluto para hacerlo, de hecho fuimos quienes nos pusimos en contacto con una empresa de arquitectura para que nos realizaran un anteproyecto, vamos a llamarlo así, se valoraron diferentes opciones de ubicación y demás, y el anteproyecto se ha pasado y lo conocen los dos grupos. La valoración que se hace del anteproyecto es de 76.000 euros y el matiz está en que en vez de pagarlo del presupuesto, lo paguemos del remanente, porque esos 76.000 euros nos darían la holgura suficiente para no tener que estrujar otras partidas, entre ellas las que están comprometidas. Y dos, el segundo matiz era que en la partida denominada inversión en edificios municipales, donde planteáis la reubicación del SAC con esos 17.000 euros, nosotros apostamos por un proyecto integral sin descartar la reubicación del SAC. Esos dos matices se hacen y el resto, la formación del personal, administración, brigada, policía, se acepta en su totalidad, la seguridad, el refuerzo y equiparación de la policía municipal se acepta en su totalidad, reparación de baches y aceras más peligrosos, pinturas y señales se acepta en su totalidad, prevención de fiestas, violencia y drogodependencia se acepta en su totalidad y servicio de transportes entre barrios se acepta en su totalidad. Además, ya os explicamos en este capítulo que nosotros estamos en contacto con una ingeniería que se dedica, o uno de sus capítulos es estudiar la viabilidad de líneas urbanas, interurbanas, etcétera, etcétera, en el transporte, y con los taxistas de Plencia vienen mandando diferentes propuestas que se están estudiando. Ayer nos mandasteis un email diciendo que mantenéis vuestras propuestas, con lo cual descartáis en la totalidad la contraoferta que hacemos y se descarta otra negociación, con lo cual yo hasta aquí puedo leer. Es muy difícil entender que aceptando, no voy a decir en un 100%, porque incluimos esos dos matices, la de caminar hacia un proyecto integral en la reforma del Ayuntamiento de Plencia sin descartar la ubicación del SAC y trasladar la oficina de turismo del presupuesto al remanente, nos hayáis dado un no rotundo. Si me permites explicarme, alcalde, porque he visto así, ¿verdad? Pero las cosas tienen su explicación. Vamos a ver, sobre la oficina de turismo, efectivamente, vosotros la incluisteis en primer lugar en el presupuesto, después la sacasteis por los motivos que fueran. Eso sí, ya se contó en prensa que se sacaba. Y lo que queremos es que salga, alcalde. Es que si va a modificación de créditos, va a depender de las prioridades que tú tengas como alcalde, muy respetables, pero a lo mejor no la vemos nunca. ¿Y sabes qué nos pasa? Que ya tenemos la experiencia de haber acordado con vosotros el año pasado. El grado de cumplimiento del acuerdo presupuestario del 17, como ya nos explicamos el otro día, fue muy bajo. Por lo tanto, fiar la oficina de turismo a una posible modificación de créditos es mucho fiar. Si la experiencia hubiera sido otra, a lo mejor no. Entonces, nuestro interés es que vaya en el presupuesto para que tengamos la garantía, todos, no nosotros, los plencianos, de que tarde o temprano la vamos a ver, con esa forma o en ese importe, pero la vamos a ver y vamos a ver pasos adelante. Y respecto al SAC, tampoco nos convence en tu argumentación, ya te lo hemos dicho en varias reuniones, respetable, pero no nos convence. ¿Por qué? Porque para un proyecto integral, que probablemente es lo que haga falta, tiempo habéis tenido. Nos pasamos todo el 2016 reunidos, entre otros, con este objetivo. Hacer las fichas de tal, de las licencias de tal y, además, cómo reubicábamos y organizábamos mejor el ayuntamiento. Después de un año, esto es parecido al acuerdo presupuestario del año pasado. Para no haber llegado a ningún sitio, pretender vendernos un poco el caramelo de que se hará sin descartar una reubicación, no, sobre todo cuando los puestos de abajo, como tú bien sabes, están pendientes de una serie de medidas correctoras que ha puesto la autoridad competente. Entonces,
tú dices, es que nos habéis dado un no rotundo. No, te hemos dicho que nos mantenemos en nuestras enmiendas. Quizá quien hayáis dado un portazo sois vosotros, que podíais haber intentado la renegociación. Esto es según se mire, alcalde. Míralo como quieras, Elisabete. Respecto al acuerdo del año pasado, ya se ha hablado de los puntos. Los puntos están cumplidos y bien cumplidos, y los que no se han podido cumplir, se te ha explicado por qué. La mayoría por causas ajenas a este ayuntamiento, pero el compromiso está ahí. Oficina de turismo nueva, hay un compromiso férreo de sacarla adelante. De hecho, es un proyecto de este equipo de gobierno, porque si recuerdas bien, el planteamiento del PNV era reubicar la oficina de turismo en donde actualmente está el servicio de atención a la ciudadanía. Es curioso que critiquéis el estado de ese lugar y luego queréis ahí ubicar otro servicio de este ayuntamiento. Ese era el proyecto original de EAJ-PNV. Nos alegramos que por lo menos compartamos el camino de hacer un nuevo edificio. Parece ser que la ubicación, estamos todos de acuerdo, nos alegramos de ello, habrá que hablar del diseño y muchas otras cosas. Pero el compromiso es férreo. Y el compromiso de una reubicación del SAC, en caso de ser necesaria, es férreo. No sé si hoy has entrado por el Servicio de Atención a la Ciudadanía, pero ya hay aplicadas esa serie de mejoras que Inspección de Trabajo nos ha mandado a hacer, ya se están aplicando. No solo en el SAC, sino en el resto de edificios. Se está trabajando mañana y tarde aquí para aplicar esas medidas. Ese es el compromiso de este equipo de gobierno. Nos habéis dado un no rotundo porque se acepta el 99% de las propuestas. Y explicado, si llevamos esto a modificación de crédito, la modificación de crédito la votamos todos los grupos. Y ya se explicó someramente en el pleno anterior cuáles eran las modificaciones de crédito que planteará este equipo de gobierno. Entre ellas, la oficina de turismo. Sacar la oficina de turismo del presupuesto lo que nos da, lo que nos aligera es ciertas partidas que ahora mismo se aprietan, como dice Imanol, como ha dicho Imanol en más repetidas ocasiones, se aprieta el cinturón y esa malgutasuna, esa flexibilidad nos permite no tener que estrujar y el compromiso está ahí. Ese es el compromiso del equipo de gobierno. Por supuesto, hacer una nueva oficina de turismo. Nos parece muy bien, alcalde, pero a nosotros nos parece que es mucho más seguro incluirla en el presupuesto. Vosotros tenéis otro criterio, con todo respeto, cada grupo tiene el suyo. La paternidad de la idea parece que ahora la reivindica todo el mundo. Pues sí, una de las primeras propuestas que hizo el PNV por registro, me parece que es de noviembre del 15, hablo de memoria, o de octubre del 2015, era una reubicación de la oficina de turismo. En principio, en el bajo del ayuntamiento podía ser un buen lugar. Eso no quita para que luego la ubicación sea mejor, peor, una u otra. Pero es que ahora parece que todos reivindicamos la paternidad de la idea y te parece mal que cambiemos de opinión. Sin ir a la paternidad, es curioso que critiques la ubicación del Servicio de Atención a la Ciudadanía y en el mismo lugar quieras poner una oficina de turismo donde hay que atender a la ciudadanía también. Pero, David, eso es así, ¿verdad? Eso es así. Eso es una idea y una propuesta inicial de noviembre del 15. Sí, pero es así. Después de esa propuesta, sí, si eso entra por registros y lo vemos todos. Pero si eso no lo vamos a negar. Pero cuenta lo siguiente, que estuvimos un año después intentando reubicar todos los locales municipales sin hacer nada. Claro, ¿Por qué no tomaste la iniciativa? ¿Por qué no llevaste adelante el asunto? Y así estamos sin hacer esto. No te confundas porque tú intentas mezclar cosas y esas reuniones de los lunes eran no solo para una reubicación por supuesto, he dicho antes que para más cosas, sino por otros muchos motivos. Sí. Y lo que nos lleva a eso, porque hubo planteamientos encima de la mesa, lo que nos lleva a eso es a pensar que este ayuntamiento necesita un proyecto integral, empezando igual la casa por el tejado, que se nos viene abajo, y entre ello, seguro además que se necesitaría la reubicación del Servicio de Atención a la Ciudadanía. Pero si en el fondo del asunto estamos de acuerdo, que es verdad, lo que queremos es que se empiece, porque ya habéis tenido todo el 2016 para ello. Es verdad, esas reuniones se volcaban otros temas, con eso ahí no entramos. Estamos hablando de la reubicación del SAC y que después del noviembre del 15 hubo otras propuestas para ubicar la oficina de turismo y la Policía Municipal y la Ertzaintza y el Juzgado de Paz y, claro, porque implicaba cambios. Pero una cosa no quita la otra. Es que parece que nos dices, como queríais ponerle en el bajo del ayuntamiento, ¿qué hacéis pidiendo una reubicación del SAC? No. Es que el argumento... No, yo te estoy hablando de la coherencia de tu crítica. Tú criticas que el Servicio de Atención a la Ciudadanía hoy en día es cuando menos deficiente, pero es curioso, y aquí hablo de la coherencia, que en el mismo lugar en el que tú hablas de deficiencias quieras instalar la oficina de turismo
querríais instalar la oficina de turismo, que es un servicio de atención a la ciudadanía también. ¿Me entiendes que ahí hay una incoherencia? No entiendo. ¿No? Entiendo ¿No? que es una propuesta inicial de este grupo susceptible de modificaciones, Hombre, nada más. susceptible de Fue una idea modificaciones. inicial de una posible ubicación. Susceptible de modificaciones, Elizabeth, entiendo que son todas. Tú también pensaste que la oficina de turismo podía ubicarse en Plaza Ochoa y después os pareció más oportuno y además fue sugerencia nuestra del astillero. No veo, Por no veo la sugerencia no veo la vuestra. diferencia. Por sugerencia vuestra, no, estudio del Perco. Pues nosotros también teníamos esa idea. Entonces, ¿qué pasa por llevarla de Plaza Ochoa al astillero? Pues Bueno, pues claro. hay motivos para cambiarlo, será una ubicación más adecuada. Perfectamente, pero cuando se hace una crítica férrea a la ubicación del servicio de atención a la ciudadanía, hay que ser coherentes que en el mismo lugar, en las mismas condiciones, se plantea el servicio de atención a los turistas que vienen a Palencia. Por último, Nos alcalde. alegramos del cambio y te he dicho, parece que con la nueva oficina de turismo caminamos todos y todas en la misma dirección, lo cual es satisfactorio. No, por último, quería decirte que dices que te hemos dado un no, hemos estado cerrados a la negociación. No, nosotros tenemos unas enmiendas presentadas por registro a las que Intervención ha dado el ok. No vemos el motivo para que todas sean aceptadas, puesto que no interfieren para nada con el presupuesto. Es que el argumento a la inversa es igual. Quien nos manda un email ayer diciendo que os mantenéis en vuestras propuestas, lo que significa que se rechaza al 100% la propuesta del equipo de Gobierno, sois vosotros. No Eso es tiene así, por ¿verdad? qué. No tiene por qué. No tiene por qué. No, ¿Qué tenemos tú puedes que hacer interpretar? un esfuerzo. Mira, nos ha costado, mira, el parece… esfuerzo, perdona, Elizabeth, el esfuerzo es que aceptamos todo, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Con dos cambios, los dos matices explicados. gustaría el esfuerzo contar… es que aceptamos todo y esa es la tabla que os mandamos, Ya. no hay ni No, trampa que ni sí. cartón. En la tabla no te voy a cuestionar nada. Mira, os hemos sentado a negociar gracias al empeño de la oposición. Si no, ni eso. Porque después del pleno del 22 de marzo que quedó el presupuesto sobre la mesa, lo que nos endosaste a los grupos de la oposición fue un nuevo calendario. Tuvimos que presentar un escrito conjunto por registro, los grupos de la oposición, para decirte, alcalde, que el objeto de dejar el presupuesto sobre la mesa era, ¿te parece que nos juntemos y hablemos? Y por ese escrito nos convocaste a una reunión de 3 de abril. Una reunión a cara de perro en la que no se nos dio ni esto. No, perdona. Perdona, yo voy a hablar de lo Perdona. que se nos dijo. No, déjame terminar. El Grupo Independiente, si quiere, hablará de lo que a ellos se les dijeron. A nosotros lo que se nos dijo es que no entrabas a negociar nada, nos resolviste una serie de cuestiones procesales previas. Perdóname, nosotros teníamos un escrito presentado sobre una serie de cuestiones de procedimiento que nos suscitaban dudas. Efectivamente. Se aclararon verbalmente. Te preguntamos qué presupuesto llevabas a este segundo calendario. Nos dijiste que el mismo, el del 16 de febrero. Bueno, era una duda que nos suscitaba a nosotros el segundo calendario. Y después te preguntamos, bueno, ¿a qué materias entramos a negociar? Ninguna fue la respuesta hasta que no exista un informe de intervención. Bien, Es que el equipo muy de gobierno, respetable. Elizabeth, el equipo de gobierno no ha cambiado el procedimiento. Muy el equipo de respetable. gobierno, cuando queda el presupuesto encima de la mesa, os manda un nuevo cronograma. Perfecto. Te has hinchado a decirlo en más de una ocasión que habéis reivindicado siempre un cronograma. Se Bien. manda un cronograma para mantener un orden. Y nos parece perfecto. Ante vuestro escrito se convoca una reunión y en la reunión se explica. Nosotros vamos a explicar el cronograma y el escrito, con las dudas que el grupo del PNV tiene, que habéis presentado media hora antes de ese escrito acordado, que nos parece cuando menos curioso, y así os lo trasladamos, pues parte de esas dudas. Porque nos venís a preguntar, por ejemplo, si las enmiendas del grupo del Partido Nacionalista Vasco son las que valen. Y ya te dije. Sí, perdona, eso está escrito, ¿eh? Que sí, pero las- no en la forma en lo que estás sí, diciendo. hombre, Si conservaban validez, iban a perdona, ser si me dices informadas. si me dices que en la reunión estuve a cara perro, por lo menos permíteme mis formas. Sí, Elizabeth, tranquilo. vosotros yo te nos dejo venís a todo. decir a ver si las enmiendas del Grupo del Partido Nacionalista Vasco se mantienen. Hombre, pues no, y lo que te dije, no conocemos ningún escrito en el que hagáis la retirada de esas enmiendas, ¿verdad? Nos venís a decir si el presupuesto es el mismo. Hombre, el equipo de gobierno no ha presentado ningún nuevo presupuesto. Si hubiéramos presentado un presupuesto, se haría lo que se tenga que hacer para llegar a los grupos, pero en tanto en cuanto se ha dejado un presupuesto encima de la mesa y no se manda ningún nuevo presupuesto, el presupuesto que prevalece es el que se deja encima de la mesa. Y esas dudas son las que se solventaron en esa reunión. Bien. Porque habíais presentado al día siguiente del Pleno el escrito de enmiendas, Intervención no lo había informado, de hecho, a mí me preguntas a ver cuál va a ser el criterio, y yo te digo, yo creo que lo más prudente es
que tú misma, vuestro grupo, se lo pregunta a Intervención, que es ella la que va a emitir el informe. No soy yo, en una reunión en la que se están solventando otro tipo de dudas, quien te tiene que decir si las enmiendas van a ser informadas positivamente, negativamente, etcétera, etcétera. Es que lo prudente es que te lo diga Intervención, bien de viva voz o bien vía informe. Cuando no informa o Intervención, nosotros no consideramos oportuno que entremos a negociar ninguna enmienda. Bien, sí, es muy respetable. Pero también de cara a perro, nada. Bueno, de cara a perro, nada. Será que lo he soñado. Te permito la, lo he soñado, no te permito la expresión, porque aquí tiene que haber, parece ser, ¿no?, ese debate político y esa diferencia, pero de cara a perro, nada. En esa reunión se explica perfectamente todos los puntos que plantea el PNV en un escrito que presenta media hora antes de ese escrito firmado entre ambos grupos. ¿Verdad o mentira? Alcalde, no, ahora mismo, si fue media hora antes o después, no. Lo que te digo, a esa reunión fuiste porque la forzamos los grupos de la oposición. Forzar en el mejor de los sentidos. Pero no tenemos ningún problema en convocar una reunión porque nos lo pide la pues oposición. Parecía. Es que parece que es como si hubierais ganado la Champions League, que no tenemos ningún problema en convocar una reunión y dar las explicaciones que haya que dar, Elizabeth, si de verdad, es que para nosotros es un placer. Pues qué pena que no tomes la iniciativa antes. No, tú me ves con cara a perro, pero para mí es un placer. Otra cosa es que haya cosas de esa reunión que me parezcan rocambolescas, y tengo derecho, ¿no? En tu derecho estás. Y creo que te las expresé, que el Grupo del Partido Nacionalista Vasco pregunte si sus enmiendas valen, hombre, pues a mí me resulta curioso, porque eso nos lo tendréis que decir vosotros. Es que, perdóname, lo voy a aclarar. Voy a leer la literalidad del escrito. Léelo. Primero, que quede bien claro que si no te instamos los grupos de la oposición, no nos sentamos ni el 3 ni el 9. Eso es así, porque tú dices que será un placer recibirnos, pero estamos por verlo. Bien, ya vamos a olvidarnos de eso. El escrito. A los grupos de la oposición también les ha convocado el equipo de gobierno, ¿eh? Sí, pero porque ha empujado la oposición. Y agradecemos la respuesta que ha habido, porque no ha habido ningún problema a la hora de reunirnos, por ejemplo, para negociar las enmiendas. En esta ocasión y antes del pleno del 22. Bien, pues para el escrito, para que no queden dudas, porque dices, y es una pena, ¿no? Claro, no te das cuenta, dices que son rocambolescas, pero para nosotros son unas cuestiones que eran muy importantes a resolver. Algunas se resolvieron y otras no. Te preguntábamos, recibido el cronograma para la nueva propuesta de aprobación del presupuesto 2018, nuestro grupo municipal te quiere solicitar la siguiente información. Primero, en el pleno ordinario del pasado 22 de marzo quedaron los presupuestos a propuesta de AJ-PNV sobre la mesa, pendientes de un análisis más profundo negociado entre los tres partidos que componemos el ayuntamiento. Segundo, además, había unas enmiendas presentadas por PNV pendientes de un informe jurídico emitido por Secretaría de Intervención. A día de hoy desconocemos si ese informe se va a realizar, porque este escrito entró por registro el 27 de marzo. No te decíamos si valen o no valen, preguntábamos si iban a ser dictaminadas o informadas por Intervención. Tercero, tampoco queríamos que nos desveles el criterio de intervención. Tercero, el presente cronograma habla de presentación de enmiendas hasta el próximo 4 de abril. Desconocemos si refiere a enmiendas que en su día presentamos o a una nueva propuesta de enmiendas. Cuarto, tampoco se especifica si las enmiendas se deben realizar sobre el proyecto de presupuestos informado por el equipo de Gobierno el 16 de febrero o hay un nuevo proyecto. Ya nos aclaraste que no, que era el mismo. Y luego te decíamos que al tratarse de un pleno extraordinario, nuestro grupo considera que antes de colocar la fecha por parte de Alcaldía sin consenso entre los grupos, pues hubiera sido razonable que hubieras tenido la atención a los grupos y podría haberse pactado o consensuado una fecha en la que todos pudiéramos haber asistido. Pero bueno, esa es otra muestra más de vuestra capacidad negociadora, el darnos el no a ese cambio de pleno. Por aclarar los términos del escrito. Sí, y si me permites, porque parece que aquí hay algo que no se explicó entonces. Es un escrito del 27 de marzo. 27 de marzo. 27 de marzo. Es que el 26 se manda el cronograma. El mismo procedimiento que en el pleno anterior. Algo que se ha solicitado por los grupos. Que la negociación de los presupuestos, con el fin de que sea ordenado, de que se mantenga, bueno, pues una serie de criterios, se establezca un cronograma. El 26 se manda el cronograma. En el 26, en ese cronograma se explica presentación de enmiendas hasta el 4 de abril a las 2. Informe de intervención sobre las enmiendas presentadas hasta el viernes 6 de abril. Hombre, el grupo del PNV nos pregunta, además, había unas enmiendas presentadas por el AJ-PNV pendientes de un informe jurídico emitido por Secretaría de Intervención. A día de hoy desconocemos si ese informe se va a realizar o no. Es que ya te estamos diciendo en el cronograma que intervención es que no puede ser de otra manera. Además, informará. Te estamos diciendo un día anterior que intervención informará. Y te dije en esa reunión,
porque nos lo preguntáis. ¿Esas enmiendas son válidas? Es que no conocemos escrito de AJPNV retirando esas enmiendas y presentando unas nuevas. Con lo cual, para nosotros son válidas porque son las únicas que hay. Si hubiera otras, intervención informaría. Esa es la cuestión. Se resolvieron todos los puntos, los 5 puntos del escrito con dudas de EAJPNV. Se te explicó por qué no se hacía el 19 de abril. Se te explicó perfectamente. Elizabeth, tú lo ves como una muestra de, no sé, ¿no? De no dar el brazo a torcer por el equipo de gobierno. Se te explicó que en plazos, probablemente en esa fecha, no lleguemos a cumplir con un cronograma que nos mandan desde el Gobierno vasco. ¿Se te explicó? También se te solicitó que tuvieras a bien ponerlo el día 10, adelantarlo. Sí. Tampoco fue escuchada esa petición. No, Quiero sí, decir sí, que sí. el pleno extraordinario, que sepa todo el mundo, no se sabe cuándo va a ser. Así como en los ordinarios podemos tener una previsión, pues hubiera sido interesante que después de acordar que quede el presupuesto sobre la mesa para que se negocie por los 3 grupos, hubieras tenido a bien consensuar la fecha del pleno extraordinario. No ha sido así por los motivos que sean. Ya está. El presupuesto extraordinario es el presupuesto del municipio de Plentzia, no es el presupuesto de unos partidos políticos. Se intenta sacar cuanto antes, porque en ese presupuesto se recogen subvenciones, diferentes partidas, inversiones, etcétera, etcétera, y se intenta sacar cuanto antes para poder canalizarlas cuanto antes. Se te ha explicado por qué en esas 2 fechas propuestas por EAJPNV no se hace y se establece el día 12 como la fecha pues en el calendario más rápida para poder sacar ese presupuesto adelante. No, es que, de verdad, claro que el presupuesto lo deseable sería que esté cuanto antes, pero desde el 31 de diciembre del 17, quiero decir, que puestos a ser puristas… Pasaríamos a votar las enmiendas de EAJPNV. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueban las enmiendas de AJPNV con 6 votos a favor y 4 en contra. Tocaría en este momento, y bueno, ya he avisado y lo recuerdo, ha habido una modificación en la enmienda y aunque a todas luces parece que se cumplirá la regla de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria, corresponde por intervención emitir informe a dicho cambio. Pasaríamos ahora a votar las enmiendas de Grupo Independiente, de Independientes de Plentzia, y doy la palabra al propio grupo. Es que ricasco, alcalde. Después de este intercambio de opiniones entre ambos grupos, yo creo que debíamos de tomar todos nota y un poco en base a lo que ya comentamos en la anterior comisión, de que habría que establecer entre todos la mejor manera para que no se nos produjera lo que consideramos hoy, pues, y con todo el respeto se ha dicho, y digo… Parkatu, Txelu y Parkatu, alcalde. Y me ha parecido entender al comienzo, perdón, al comienzo de tu intervención, indicando el procedimiento a seguir, que se votan las enmiendas y después el presupuesto enmendado con esas enmiendas. Tal cual lo hicimos en 2017. Bien, pero no a continuación del voto No, favorable no, es que me ha parecido entender así. es el por mismo eso protocolo que se siguió en 2017. Primero se votan las enmiendas presentadas, en este caso, por los 2 grupos, y luego se vota el presupuesto enmendado. Es que del informe de Secretaría del año pasado se indica, esto es, las enmiendas previamente informadas por intervención se someterán a votación y si el resultado de la misma fuese de aprobación, a continuación se sometería a votación el presupuesto enmendado. Pero me ha parecido entender al comienzo de tu exposición que era enmiendas de un grupo, presupuesto enmendado por esas enmiendas y a continuación enmiendas del otro grupo, presupuesto enmendado por esas enmiendas. Yo así he entendido que es el procedimiento y así se hizo en el 17. En el 17, y me remito al informe jurídico que te he hecho referencia en el email que se te mandó ayer, si al proyecto de presupuesto remitido por la alcaldía se presentasen nuevas enmiendas, el procedimiento a seguir será idéntico. Esto es, las enmiendas previamente informadas por intervención se someterán a votación y si el resultado de la misma fuese la aprobación, a continuación se sometería a votación el presupuesto enmendado. Entonces, votamos las enmiendas, en este caso ha salido las enmiendas de EAJPNV aprobadas, se votan las enmiendas del Grupo Independiente, tal y como se hizo el año pasado, cambiando el orden,
y luego se votaría el presupuesto enmendado. Puede resultar que en este caso haya un presupuesto con enmiendas de AJPNV y de independientes de Plentzia. Intervención tendrá que emitir su informe de si eso cumple con lo establecido en la ley. El recuerdo que tengo en el año pasado, en cualquier caso, es que después de la votación de decir sí al presupuesto enmendado por Grupo Independiente, se continuó en el pleno siguiente y ese presupuesto enmendado se sometió a votación en el pleno de 11 de abril. Y a continuación se sometieron a votación las del PNV. Salvo error por mi parte, ¿eh? El año pasado se votaron las dos enmiendas de independientes de Plentzia, salvo error por mi parte, luego se votaron las enmiendas de AJPNV y luego se dejó, ¿no? Como dice, sí. Bien, vale. Era por aclarar, porque yo lo he entendido al comienzo así, prefiero aclararlo ahora. Pero da lo mismo que votemos ahora el presupuesto. ¿Secretaría tiene el mismo criterio? Quiero decir. Yo no decido que se vota primero y que después. Vamos. Es lo mismo porque vamos a tener el mismo presupuesto con dos enmiendas, en caso de que las del Grupo Independiente salgan adelante. Bueno. Por aclarar esto, nosotros también habíamos entendido que, en base a lo del año pasado, iba a ser enmiendas de cada grupo, votación de presupuesto, enmiendas de… Pero tampoco le ponemos problemas porque creemos que tampoco altera. ¿Puedo continuar? Bueno, estaba diciendo antes que y principalmente me dirijo a ti, alcalde, en base un poco a lo que dijimos el otro día en la comisión, de que había que establecer este criterio para que no tengamos la sensación, y lo digo con el máximo respeto hacia los dos grupos que habéis estado en este debate, porque la sensación es del Día de la Marmota. Y utilizando también un poco tu propia nomenclatura de lo que decías, pues el año pasado pues vimos lo que vimos y este año pues que el tema de procedimiento sea el que nos esté ocupando tanto tiempo, pues la verdad es que no creo que nos viene bien a ninguno. Bueno, dicho esto, en primer lugar queríamos agradecer a Bildu el trabajo que ha tenido de intentar acercar posturas con nuestro grupo, pero la contrapropuesta que nos ha dirigido, y así nos hemos dirigido a vosotros por escrito, no cumple desde nuestro punto de vista las mínimas expectativas de nuestro grupo. Viendo las propuestas, las enmiendas que había presentado el PNV y de un análisis de partida a partida, hemos comprobado que coincidíamos concretamente en 8 enmiendas que se solapaban. Y a la vista de esto, y para no crear en estos momentos un clima de confusión con partidas y con cantidades, hemos decidido retirar 8 enmiendas, que son las coincidentes con el PNV. Si me permitís, yo os voy a entregar un escrito con las enmiendas con las que quedarían vigentes. Las otras 8 se retiran en su absoluta totalidad. Y entendemos que, ya lo has dicho antes con el PNV, que sería necesario. Nosotros no lo consideramos, pero bueno, nos sometemos al dictamen de la intervención, del informe de la intervención, porque lo que hacemos es retirarlas, es decir, no se enmiendan en esas cantidades, son detraídas, no se modifican a otras partidas y, evidentemente, no se suma cantidad de dinero que pueda implicar una variación de importes. Supongo que nadie lo tiene numerado por líneas, pero las líneas que quitamos es la 1, la 4, la 5, la 6, la 8, la 11, la 13 y la 20 de las líneas.
Obviamente, esto nos obliga a un cambio de cantidades y, al quitar la partida también de la oficina de turismo que teníamos de 76.000 euros, lo que hacemos llevar es la cantidad restante, la llevamos a la partida de la Casa Consistorial y otros edificios municipales mantenimiento. Concretamente son 43.449,96. Si fuera necesario estas cantidades, te las proporcionaría después. Están recogidas en la enmienda, pero simplemente por que quede aclarado hacia dónde lo llevamos. Las otras, el resto de partidas no se mueven. Por cierto, perdón. Simplemente por aclarar, quitamos los 76.000 euros de la nueva oficina de turismo porque coincide con la enmienda del Partido Nacionalista Vasco y, además, como así os manifestamos en la reunión que tuvimos, nosotros también consideramos que debe de estar incluida dentro del presupuesto. Bueno, como en el caso de EAJ-PNV, consideramos que Intervención tendrá que informar de esta modificación en la enmienda original de Independientes de Plentzia y, bueno, yo lo único, dar la palabra a ISEA. Vale, pues sin más pasaríamos a votar estas enmiendas, las nuevas enmiendas presentadas por Independientes de Plentzia, y luego se votaría el presupuesto enmendado, ahora sí, con las enmiendas originales de EAJ-PNV, y en el caso de que salgan las de Independientes de Plentzia, pues también con esas enmiendas. Y luego tendría que emitir sus informes correspondientes Intervención, porque, lógicamente, estamos ante una, cuando menos, incertidumbre en cómo queda el presupuesto. Dicho queda que quedamos a disposición de Intervención para cualquier aclaración numérica. Votamos las enmiendas de Independientes de Plentzia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueban las enmiendas de Independientes de Plentzia con 6 votos a favor y 4 en contra. Doy la palabra a Isea Guiriano. Galdera bat oposizioari. Zer kostatzen zitzaizuen lan hau lehenago egitea eta guregana proposamen bateratu honekin etortzea? ¿Qué costaba a la oposición hacer este trabajo con anterioridad? Si me ponéis todavía más puntillosas que Eli, antes del 22 de marzo y traernos este trabajo hecho antes. ¿Qué os costaba? Lotsagarria da zuena, benetan. Primero quiero contextualizar un poquito mi explicación de voto, que es la de EH Bildu Plentzia. El Grupo Independiente no presentó enmiendas en el primer vote, no quisieron reunirse, no quisieron negociar nada en este primer vote y, sin embargo, agradecimos que en este segundo vote, in extremis, el último día de presentación de enmiendas, tuvieran a bien presentar una única enmienda con 20 partidas enmendadas, que encima contaron con el informe positivo de Intervención. EH Bildu, como ya hiciera el año pasado, a instancias de EH Bildu, del equipo de gobierno en este caso, instamos a sendas reuniones, no solo con el Grupo Independiente, también con el PNV. La enmienda varía unos 100.000 euros al presupuesto, la del origen, no la de ahora, que, como ha sido testigo todo el mundo, es una enmienda nueva. Varía unos 100.000 euros al presupuesto, lo que supone un 14% del total aproximadamente. Propone un aumento de inversiones en 4 partidas y rebaja el importe de unas 20 para llegar a lo que cuesta lo que proponen. En la negociación preguntamos por 2 cuestiones vistos los antecedentes del año pasado. Primero, preguntamos a ver si era un bloque, es decir, a ver si no se dividía en 2 enmiendas o en 3 o en 4, es decir, a ver si por incrementar el presupuesto en 76.000 euros por incluir la oficina de turismo, a ver si iba vinculada a las partidas que lo restaran. Y después también preguntamos a ver si había alguna condición sine qua non para la negociación. Nos dijeron que no y nos hablaron de que ellos tenían unos bloques de inversiones muy importantes que eran empleo, turismo
y la Casa Consistorial, a lo que nosotros apuntamos, nos lo dijeron en la propia reunión del 9 de abril. Dijimos ok en esa misma reunión a 3 de las 4 partidas incrementadas en inversiones. Lo que proponíamos, como ya ha dicho el alcalde y hemos dicho en más de una ocasión, era no incluir la oficina de turismo en el presupuesto, puesto que se podía hacer contra remanente y así no asfixiábamos otras partidas. Para cuadrar el incremento de estas 3 partidas de inversiones, aceptábamos totalmente 6 partidas y 4 las aceptábamos parcialmente y así cuadraba. Y esa contrapropuesta se la dimos in situ al Grupo Independiente y después se la enviamos por email para que pudieran trabajar con el Excel, con el cuadro. Ellos explican que no pueden estar de acuerdo, ya que necesitan que el presupuesto esté más equilibrado, repartir más, y lo que proponen es quitar de los que están demasiado cargadas. Algunas partidas para ellos están demasiado cargadas. A pesar de no estar de acuerdo del todo con las bajadas en los gastos, demostramos voluntad negociadora, al contrario de lo que dice Elisabeth, y les hicimos entrega de un cuadro, perdón, eso ya lo he dicho. Ellos quedaron que la estudiarían y ayer, de nuevo, como ha hecho el PNV, la rechazaron de plano, sin entrar tampoco a negociar pues una bajada más acentuada aquí o lo que fuera. La conclusión es que el equipo de Gobierno no puede aprobar el ajuste de las 20 partidas, tampoco las que han presentado ahora, en pro de una inversión de 76.000 euros de una nueva oficina de turismo, porque sería en detrimento de las partidas como Basoguintza, ayuda económica a un vehículo a Arcote, Topaleku, servicio de recogida de animales, actividades deportivas, fiestas, euskara. Es decir, que por pagar un proyecto que nosotras mismas hemos impulsado y gestionado con los huevos de una cesta, habría que dejar sin huevos otras cestas. Es decir, que pagarían las de siempre. El tejido asociativo, aquello que el PNV dice que no va a tocar y que ahora vota a favor, y Independientes vota a favor de la enmienda del PNV cuando ellos mismos también han aceptado que son temerarias en los ingresos. Que juzgue cada uno. Aipamenik. Bai, alcalde, si me permites. Como nos han dicho que es vergonzante en euskera la actitud que tenemos y yo no estoy de acuerdo y además creo que tenemos argumentos para rebatirla, pues no puedo estar de acuerdo contigo, Aisea. ¿Sabes por qué? Mira, porque aquí tenemos historia, pero no me voy a remontar a cuando gobernaba el PNV en el 86 hizo el frontón, como hacéis vosotros, no. Me voy a remontar a la historia reciente del PNV, a la que representamos nosotros, los que estamos aquí. ¿Sabes lo que ha hecho el PNV? Que ya os lo recordé en el pleno del día pasado, con respecto a los presupuestos. ¿Te lo recuerdo? Para que nos digas lo chagarrea, te lo recuerdo. En el 2016, cuando gobernáis con Bildu, te lo recuerdo, para que refresques memoria y luego te repienses lo que nos digas. Te lo repienses. Cuando gobernabais con el Grupo Independiente, no necesitabais nuestros votos para sacar adelante el presupuesto. Os dije el otro día, teníais una mayoría a rodillo. 6 allí, 5 aquí. Aquí no sacábamos nada. Con todo, en el 2015, ¿cuál fue la actitud del Partido Nacionalista Vasco para mejorar Plentzia? Abstenerse ante el presupuesto del equipo de gobierno que conformabais 2. ¿Por qué? Porque había proyectos muy interesantes para Plentzia. Campo de fútbol, a lo que Bildu en el mandato anterior dijo no. Campo de fútbol. Campo de fútbol, luego me rebate si te parece, alcalde. Campo de fútbol y Andramari Bidea. Y Andramari Bidea. Voto de abstención por coherencia, aunque no fuera necesario. Os importaba un carajo lo que hiciéramos en este lado de la bancada, pero a nosotros sí nos importa lo que hacemos por y para Plentzia. Año pasado, presupuesto del 17, Bildu está más sola que la una. Habéis roto, no habéis sido capaces ni de mantener la fidelidad de vuestros socios. Algo no hacéis bien, pensar cómo tratáis a vuestros adversarios o a vuestros colaboradores políticos. Pensarlo, darle una vuelta. Estáis en plena ruptura, necesitáis el apoyo de alguien. El PNV se pone al frente. Nosotros, por y para Plentzia, negociamos un acuerdo presupuestario con Bildu, dejando pelos en la cartera, porque nuestra postura podía haber sido más cómoda. Un no como una casa, ahí os quedáis. Presupuesto para atrás. No, el PNV no tiene esos criterios. Mira por y para Plentzia. Y lo que hizo fue redactar un acuerdo presupuestario con vosotros. Sí, ahora no te interesa oírlo, pero así fue. ¿Cuál es el balance de ese pacto? Te lo agradezco. ¿Cuál ha sido el balance de ese pacto para nosotros?
os lo dije el otro día, muy deficitario. Contarnos que es porque Costa se nos mete en el frontón o bien porque en Chipío se nos mete Ura. Qué mala suerte, ya sabemos que en la administración municipal interfiere en cantidad de administraciones, pero uno cuando hace sus previsiones también tiene que tener en cuenta eso y empujar los proyectos, porque es muy fácil llenar un plan de inversiones al que damos la firma y que después quede en papel mojado. Con esa experiencia, lo que queremos es que este año el presupuesto, por lo menos, sea mejor, sea mejorado desde la oposición. ¿Qué es lo que creemos que hemos realizado? Eso es lo que creemos que hemos realizado. Y vuestra disposición a la negociación deja muchísimo que desear, por no decir que es igual a cero, porque el trato que dais, estando en minoría, al adversario político, de verdad, pensaros si tratáis o no con respeto al resto de las fuerzas políticas para empezar a negociar. Eso, pensároslo. Y otra cosa. Termino, alcalde. Los informes de intervención, tanto respecto a las enmiendas del Grupo Independiente como del PNV, se acogían en su totalidad. Ninguna de las enmiendas ponía en cuestión la estabilidad presupuestaria. Si queríais sacar un presupuesto integrado por las tres fuerzas políticas, que por lo menos es lo que nos movía a nosotros a dejar el presupuesto sobre la mesa, podíais y teníais en vuestra mano haberlas acogido por completo y hacer el trabajo que Aisea nos ha reprochado. Porque no nos hemos cerrado a la negociación, alcalde. Ayer te dijimos que nos mantenemos. Ahí estuvimos toda la mañana y toda la tarde los grupos políticos. A nosotros nadie nos ha dirigido la palabra, ¿eh? Perdona, nos has mandado un email en el día de ayer diciendo que os mantenéis al 100% con vuestra enmienda. Se os ha explicado por qué no se acepta al 100%. Claro, tu negociación pasa, tu acuerdo pasa porque se acepte al 100%. Te pongo un ejemplo. Tenemos publicadas unas bases para el estudio toponímico de Plentzia. En las bases viene una cantidad específica. Ese estudio se ha adjudicado, 15.000 y pico euros. Se nos propone una bajada de 7.000 euros en esa partida. Eso, pero no porque no se quiera, sino porque hay un compromiso adquirido, no se puede tocar. No se puede tocar. Tenemos solicitada una subvención para la restauración del bosque autóctono de Isusquiza. Nos las da el Ministerio de Medio Ambiente. Se solicita con una cantidad concreta y nos dan una cantidad concreta en base a solicitud. No se puede modificar esa partida porque hay un compromiso adquirido. Hay partidas que tienen un compromiso adquirido. Porque te olvidas de decir que el informe de intervención también avisa de que, no utiliza esta palabra, hay lugares de donde se saca el dinero que pueden luego llevarnos a incurrir en ciertas cosas. Y es curioso que el Partido Nacionalista Vasco mande al Tribunal de Cuentas a este ayuntamiento y luego proponga estas cosas temerarias. Esto no lo dice EH Bildu, esto lo dice el propio Tribunal de Cuentas, que a propuesta de EAJ-PNV el Tribunal de Cuentas vendrá a fiscalizar este ayuntamiento, lo cual nos parece muy bien. Pero es curioso que lo mande EAJ-PNV y nos proponga una serie de modificaciones en el presupuesto que cuando menos son temerarias. Y lo hemos explicado y lo hemos intentado explicar y se podía haber llegado a un acuerdo, que todo pasa por la Oficina de Turismo. Ya os dijimos el día 19 que se sacaba la Oficina de Turismo porque había habido un fallo en el presupuesto. Eso no quiere decir que no se vaya a hacer y eso nos hubiera permitido no estrujar ciertas partidas, algunas de las cuales están comprometidas. Si nos comprometemos a comprar una furgoneta, no nos comprometemos a comprar media furgoneta, que es lo que en una de las enmiendas se propone. No compramos media furgoneta, compramos una furgoneta entera. Y hay una serie de gastos que se han explicado por activa y por pasiva que están comprometidos. Eso es muy difícil negociar, pero nos estás diciendo que podíamos llegar a un acuerdo siempre y cuando hubiéramos aceptado el 100% de las propuestas de EAJ-PNV. ¿Cómo vamos a aceptar el 100% si es de lógica que habiendo gastos comprometidos no se puedan modificar? Porque se acepta el 100% de las inversiones de EAJ-PNV. Con esos dos matices, sí a un proyecto integral del Ayuntamiento con reubicación del SAC, sí a una oficina de turismo vía remanente, porque pagar se va a pagar igual. Esas dos modificaciones son la diferencia en aceptar el 100% de las propuestas de EAJ-PNV en las inversiones que propone en su enmienda, Elizabeth. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Luego te olvidas de una cosa con respecto a la negociación del año pasado.
Yo no sé si AJPNV, además, ha entendido que las inversiones planteadas son en 2017. ¿Lo pone en el documento en algún sitio? ¿En el documento que firmamos lo pone? No recuerdo, alcalde, si quieres lo sacamos. Pues te digo, te respondo entonces, no lo pone. Son inversiones para el municipio de Plencia, que por diferentes características, por diferentes situaciones, que ya se te han explicado por activa y por pasiva, no se pueden ejecutar de momento, pero están trabajadas, y eso no lo puedes negar. Eso es así, no lo puedes negar. ¿Por qué? Porque tienes la comprobación de que todo el proyecto del frontón, por ejemplo, se ha mandado a costas. Tienes la comprobación de que el anteproyecto de Chipío-Videa se ha mandado a URA. Tenemos el contrainforme de URA. Se ha vuelto a mandar. Está solicitada la subvención, etcétera, etcétera. Todas están trabajando. El proyecto de Fronto y Calea, te dije la variable que había, que entra Mariñel y hay que actualizar el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, no intentes desviar la atención con que el acuerdo del año pasado se cumplió bajo mínimos, porque ahí vamos a chocar en diferentes criterios. No intento desviar, Sí, alcalde. sí. Te digo el balance que nosotros hemos hecho y además que nos llamó mucho la atención que después de haber tenido ese acuerdo, por eso digo que os planteéis cómo tratáis a los adversarios políticos, porque luego solo miráis en el último momento y cuando os apuran los plazos. Y permíteme dos cosas. No nos hemos cerrado la negociación. Bastaría con que hubierais mostrado a lo mejor un poco más de interés por seguir negociando. Y segundo, esa mención que has hecho a que AJPNV tiene algo que ver con el Tribunal Vasco de Cuentas, pues me acabas de dar una exclusiva. No sé qué has querido decir ni qué pretendes acercar. ¿Me permites publicar el documento, entonces? Bueno, Yo es un documento del Tribunal Vasco de Cuentas, no de AJPNV. Solicitud de AJPNV para la fiscalización del Ayuntamiento de Plencia. No tenían, primera noticia que nos das aquí en este pleno. No sé si quieres decir que hemos promovido algo en ese sentido. Desde luego, por parte de este grupo municipal, que quede claro que nada. Yo no he dicho un grupo municipal, he dicho por parte Primera de AJPNV noticia. se promueve la fiscalización del Ayuntamiento de Plencia, a lo cual no tenemos ningún problema. Pues miraremos porque lo desconocemos. Ahí entra otra vez el aspecto de la coherencia, ¿no? Cuando un informe de intervención sobre tus enmiendas te está diciendo que hay ciertas partidas de dudosa ejecución, de dudosa ejecución, no te lo digo yo, te lo dice el informe. No, dice que da el visto bueno a todas las enmiendas, si bien muestra ciertas reservas y tendrán que estar ustedes atentos a esto y a esto. Y pasamos, o sea que sí pasamos, que intervención lo ha visto claro que está todo correcto. Entonces, no sé qué me quieres decir, que ha sido, porque no ha sido un sí con reservas, ha sido un sí del informe de intervención. No hay un sí con reservas, hay un sí o un no. En un informe de intervención a unas enmiendas no puede haber un sí con reservas, es un sí o un no. Pero intervención te está poniendo la lupa en que hay ciertas partidas que son de dudosa ejecución. Y os lo hemos comentado y os comentamos hasta dónde podíamos llegar o hasta dónde veíamos que podíamos llegar. Ayer recibimos, y te lo vuelvo a decir, un no rotundo a toda la contrapropuesta de AJPNV, de EH Bildu, en la cual, vuelvo a decir, 100% de las inversiones planteadas por el grupo municipal de AJPNV se aprobaban con dos matices. Sí, el que del eso ya nos SAC has contado. y el de la Oficina de Turismo. Pero tampoco cuentas que en materia de ingresos pedimos un esfuerzo recaudatorio a este ayuntamiento que bien se podría hacer en cierta medida, pero que, claro, requiere esfuerzo y requiere trabajo, sin entrar en la cuestión del IBI y demás, que tú sabes que hablamos. En el pleno anterior se os dio las gracias porque habéis detectado que en el tema de las concesiones del cementerio hay una dejadez municipal, lo voy a decir así, porque no se están cobrando, no se están renovando aquellas concesiones antiguas. Has visto el registro últimamente que ya está al año 2018 solicitada mandada una carta avisando de este hecho. Próximamente saldrán las de 2017. No me puedes decir que no hay un esfuerzo al respecto. Os dije que ya estábamos consultando cómo hay que hacer para cobrar, por ejemplo, concesiones caducas desde el año 2003. Porque la ley no nos permite cobrar todo lo que queramos. La ley no nos lo permite. Respecto a los ingresos del parking de Asurtegui-Ondo, donde ponéis la lupa, se os ha dicho por activa y por pasiva que primero tenía que estar constituida la comunidad. La comunidad se os mandó un email, este grupo municipal que tampoco informa a la oposición, se os mandó un email con la situación a día de la semana pasada de la constitución de la comunidad del parking de Asurtegui-Ondo. El día anterior al email se concedió el CIF para la comunidad. Se iba a abrir una cuenta. Hay una gestión, etcétera, etcétera. A partir de ahí se establecerá cómo cobrar los pagos por servicios atrasados a ese parking.
Te lo dijimos en la reunión, lo que no nos parece es que, habiendo dejado de cobrar desde segundo semestre de julio de 2015, segundo semestre de 2015, porque no te estoy hablando que el parking está en activo desde el 2006, señores, está un parking municipal activo desde 2006 y tenemos que constituir la comunidad en 2018. Hemos estado pagando del bolsillo de todos los vecinos y vecinas de Plentzia todos los gastos de mantenimiento de ese parking, todos. Se empiezan a cobrar en 2014 semestralmente y ahora lo que no podemos hacer es coger y mandar una cuenta a unos vecinos de los 2 últimos años de gastos, porque entonces estamos estrujando el bolsillo de muchos vecinos. Eso habrá que hacerlo meditadamente, eso habrá que hacerlo escalonadamente. ¿Qué quiere decir? Que no se va a dejar de no reclamar esos gastos, pero había unos pasos previos que se han explicado por activa y por pasiva. Arreglo del parking y entrega en condiciones a la nueva comunidad de concesionarios de Azurtegui-Ondo. Bien, sí, todo eso está muy bien, pero nos parece que hemos contribuido a que eso se ponga en marcha. Me parece que también es mérito de haber hecho incisión lo en del esa, parking no, de por favor. haber incidido. Lo del parking no, Pero nos parece bien que os pongáis a ello. ¿Te ha preocupado y se alguna obra podía- que se ha hecho en el parking? Nos parece bien que os pongáis a ello y lo que pretendíamos hacer a través de las modificaciones presupuestarias en la partida de ingresos es que os pongáis a ello. ¿Que dices que has empezado? Estupendo. Que también en uno de los escritos que presentáis en todo este interín de negociación de los presupuestos habláis sobre el parking de Azurtegui-Ondo y se os informa de las obras que se vienen realizando, por lo menos en esta legislatura, para entregar el parking en condiciones. ¿Te acuerdas, no? Reparación de rejillas, sustitución de puertas del ascensor, eliminación de humedades del foso, eliminación de humedades de una parcela, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando se crea una comunidad tenemos que entregar el parking en condiciones. Esa es la realidad. Eso es algo que lo exige cualquier persona y cualquier concesionario. Y eso es en lo que se ha estado trabajando. Pero de esto se ha informado por activa y por pasiva. Solamente un apunte. Desde el máximo respeto, David, los gastos, y para que conste, los gastos comprometidos son responsabilidad de quien los ha comprometido sin haber tenido un presupuesto aprobado. No desviemos. Chelu, por supuesto, por eso hay un equipo de gobierno que tiene que confeccionar unos presupuestos y hay un equipo de gobierno que tiene unos proyectos. Se os ha explicado que el año pasado, este año se cargan las partidas a las subvenciones por estudios de euskera de 2017 y 2018. Y eso es un compromiso, porque hay que pagar, porque tenemos una línea de subvenciones abierta. Se nos pide que en una licitación que todavía no ha salido, bajemos 5.000 euros. Joder, es que no tenemos la bola de cristal. Nosotros no sabemos si una empresa nos va a ofertar 5.000 euros menos en las licitaciones. Cuando menos, Chelu, y esto está explicado, tendremos que poner el precio de licitación. Si luego una nos ofrece 13.000, 30.000, en vez de 35.000, que es el precio de licitación, 5.000 euros que se ahorra el ayuntamiento. Pero eso previamente no lo sabemos. No lo sabemos. Cuando menos tenemos que ser prudentes y poner el precio de licitación. En el caso de los servicios que están licitados, se pone el precio de adjudicación del contrato. No hay más. Entonces, hay una serie de gastos, y esto lo explicamos en la reunión, que están comprometidos y que no son, es que parece que son del equipo de gobierno o de H. Bildu, es que son para el bien de Plentzia. Si en el capítulo de recogida de animales nos planteáis una bajada con respecto al ejecutado, ya os explicamos por qué planteamos, en vez de 3.000 euros, que es más o menos lo que se ejecutó en 2017, planteamos 5.000. ¿Por qué? Porque estamos en conversaciones tanto con una protectora de animales como con una empresa para el control, esterilización y suelta de las camadas de gatos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema encima de la mesa. Se ha contratado un servicio especial para, no voy a decir eliminación, pero por lo menos para el control de las cucarachas, que es una reclamación que aquí se pone encima de la mesa, sobre todo en época estival. Entonces, tenemos una serie de gastos, pero no es que sean una serie de gastos que nos los sacamos de la manga. Son una serie de gastos que son beneficiosos para la Villa de Plentzia. Es que no hay más. Y a las subvenciones hay que acudir en el plazo cuando se convocan, no cuando uno quiere. Perdón, hay que votar.
bueno, pasamos a votar el presupuesto con las dos enmiendas de los dos grupos, tanto de Independientes de Plencha como EAJ-PNV. ¿Votos a favor del presupuesto enmendado? ¿Votos en contra? El presupuesto enmendado se aprueba con 6 votos a favor y 4 en contra, y faltaría el informe de intervención al respecto. Siguiente punto del orden del día. Modificación de la relación de puestos de trabajo, creación de 2 puestos de agente de la Policía Local. En la comisión del día 9 estuvo el jefe de la Policía Local explicando pues cuál era la situación y dando información al respecto. Y lo que tocaría ahora es aprobar o no esa modificación en la relación de puestos de trabajo. No sé si hay intervenciones al respecto. Orduan bozkatuko dugu, aldeko botoak. Beraz, aho batez, 10 botoekin onartzen da bigarren proposamena, eta ez dago gehiagorik. Kasu honetan, ezohiko bilkuretan ez dago erregu galderarik. Eskerrik asko guztiei etortzeagatik. Perdón. Sí, si me permite solamente una cosa, que era en la parte de aprobación del presupuesto. Nos gustaría solicitar formalmente que el presupuesto con las enmiendas nos fuera facilitado nuevamente. ¿Vale? La intervención siempre elabora un presupuesto ya con las enmiendas incorporadas. Es lo que tiene que informar además. Y esperando a que se produzca lo de otro. Sí. Eskerrik asko guztioi.